Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Vamos primero que nada, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo les voy a pedir que tomemos nuestros celulares, los pongamos en vibración para que así podamos discernir que la presencia de nuestro Espíritu Santo que el Señor nos dio esté con nosotros. Amén. Amén. Primero que nada, quiero hacer énfasis a través de que en esta semana pasada, la gloria sea para Jehová, he tenido el privilegio de estudiar a Roberto, no a Daniel. Anoche tuvimos algo, el pastor hizo un comentario al final de que tuvimos el estudio que a mí me impactó muchísimo, me lo llevé conmigo y digo, wow, ¿cómo es el Señor? No sé por qué en esta semana pasada me dio por esas veces que uno tiene esa soledad con el Señor, ¿no? En la intimidad. Y tú dices, Señor, pero ven acá, ¿en dónde es que yo estoy? ¿A dónde es que tú quieres que yo vaya? El Señor habla de diferentes maneras. Amén. Amén. Una de ellas, muy posiblemente, es con aquella persona con quien tú menos esperas. Aquella persona que a veces tú no le das el valor que ella tiene. Porque todos somos hijos de Dios y para Él no hay excepción de personas. Cometemos ese pecado, hermano. Hacemos eso. A veces miramos a los demás un poquito más bajos. No por el mero hecho de que sea el color, ni la raza, ni de dónde vienen, sino porque simplemente a veces pensamos que ese don que Dios te ha dado se te sube un poquito a la cabeza y tú dices, wow, porque es que Él no entiende esto como lo entiendo yo, Señor. Qué necio, ¿verdad? Hacemos eso. Yo soy culpable de eso. Esta semana he tenido la oportunidad de pedirle perdón al Señor. Limpiar unas cosas en mí que creo que es lo que el Señor está haciendo poco a poco. Está sacando las escorias que hay ahí, que están ahí. Anoche también el Señor vuelve a hablar. Esos pecados pequeñitos, esos que son insignificantes para nosotros, también van a evitar que entremos en el reino. Al igual que los grandes, el no matar, el no robar, el mirar mal a tu vecino, también va a evitar que tú entres en el cielo. Porque Dios que exige perfección. Cuando el pecado vino, éramos perfectos. El Señor vino a restaurar, a recuperar lo que se había perdido, la perfección en nosotros. Porque nosotros vamos ahí. Si le permitimos que el Señor nos limpie. Ahora, también en el estudio en esta semana de Roberto, como les estaba diciendo, y esto es modestia aparte del estudio de Daniel, hay varias cosas que quiero corregir. Número uno, la tribu de Judá fue acompañada de la tribu de Benjamín. Tuve la oportunidad que Javier me envía el capítulo 3. Yo no me había visto. De momento me llega eso y me dio por verlo y vi el video. Estoy hablando de la tribu de Efraín. La tribu de Efraín simboliza Jerusalén, a Israel. Benjamín está con Judá. Esa aclaración número uno. Segundo, el sacerdocio a quien yo me refiero que tenía Judá es porque la tribu de Leví también está con Judá. Son las tres tribus que están unidas en la separación. Quedan 10 tribus aparte porque sabemos que José tuvo 2 hijos. Y lo que no se le dio a la tribu de Leví, se le dio al otro hijo de José, como promesa que el Señor le había hecho. Eso es algo profundo, lo podemos estudiar un poquito después, pero tendríamos que ir a la palabra de Dios para poderlo confirmar. Ese también ha sido otro error. Hemos hablado muchas cosas sin abrir la palabra del Señor, simplemente porque yo la sé. Me hace pensar que ustedes también. Y eso es un error. Tenemos que siempre, por más que nos creamos que sepamos, el Señor nos muestra que no lo sabemos todo. Que sin Él, sin su palabra, estamos totalmente perdidos. Amén. Amén. Con esto dicho, me disculpo, les pido perdón. No quiero que se malinterprete de que en ocasiones soy bien imperactivo. El Señor está bregando con eso también. A veces grito en mi exaltación, en mi emoción. Me pongo, porque ha sido una semana difícil.
Porque son cambios que he tenido que aceptar. Son lindos. Quiero que el Señor haga más. Amén. Pero no tienen idea. Lo que yo amo a la palabra de Dios es parte de mí. Aunque no siempre, hermanos míos, la practico. Que el Señor me perdone. Que ustedes me perdonen, pero sobre todas las cosas. He aprendido a perdonarme a mí mismo. Ya me quité el traje de buzo y tirarme en el medio del mar a revocar los pecados que ya el Señor me perdonó. Amén. Amén. Ahora vamos a orar. Amén. Padre Celestial, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, porque a través de tu Santo Espíritu podemos reconocer, Señor, la obra que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Te damos gracias porque esa obra va de victoria en victoria, Señor, cuando te lo permitimos. Cuando permitimos que el yo sea derribado, Señor, y que Cristo tome su lugar. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Ayúdanos, Padre Santo, a perseverar en eso. Y sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, a que no somos nosotros, sino tú en nosotros el que está haciendo la obra. En el nombre santo de Cristo Jesús pedimos que tu Santo Espíritu se manifieste en este lugar y que estos estudios, Señor, que honren y glorifiquen tu nombre, sean, Padre Santo, la enseñanza de los mensajes que tú tienes para cada uno de nosotros en este tiempo del fin. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre santo de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El libro de Daniel, como habíamos explicado antes, en sus dos fases, la parte histórica, la parte profética, está llegando a su fin en el capítulo 6. La semana pasada hablamos en el capítulo 6, hicimos una introducción de cómo es que llegamos hasta el capítulo 6 en el tiempo de Daniel. ¿Por qué es que el capítulo 6 sucede lo que sucede? Las enseñanzas que había en él, que las discutimos, las hablamos, y sobre todas las cosas, el efecto, la amonestación que el Señor nos hace a través de esas enseñanzas, si es que no las estamos poniendo en práctica, si es que no las hemos aprendido, y cómo necesitamos sublimemente doblegarnos delante de Él para que su Santo Espíritu pueda transformar nuestras vidas y nos prepare para el tiempo que está por venir. Eso es lo que nos demuestra Daniel en el capítulo 6. Que él estaba preparado para lo que iba a venir. Por eso es que Daniel puede entrar en el pozo de los leones, estar allí con ellos, y como hacemos con Bella y con Rocky, él estaba con los leones dentro del foso. Sabemos eso porque el espíritu de profecía nos lo explica. Dice que Daniel se sintió que la presencia de Dios estaba con él y él no tenía temor. Por lo tanto, nosotros necesitamos desarrollar una relación con Dios como la que tenía Daniel, para que cuando llegue lo que está por llegar, que sabemos y hemos establecido ya en estudios anteriores, que lo que pasó con Daniel va a pasar con nosotros. A lo mejor no con los leones, pero con algo peor. Porque dice la profecía que como nunca antes en la historia del ser humano van a venir acontecimientos que si no estamos preparados por ellos, nos vamos a quedar. El motivo de la preparación que necesitamos es para que nos vayamos, no nos quedemos. Por lo tanto, necesitamos entender esas enseñanzas, la gran mayor parte de ellas las cubrimos, las explicamos, las buscamos, dijimos. Ahora vamos a entrar de lleno en el capítulo 6 del libro de Daniel, en donde vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a corroborar con las preguntas que tenemos, las contestaciones, lo que dice la palabra, los sucesos. Pero antes de eso, algo que se había quedado, que yo quiero introducir y para que entremos de lleno en el capítulo 6. Esto prácticamente nos va a ayudar a entender ciertas cosas en el capítulo 6. Ahora, sabemos que en el capítulo 6 ya los medos y los persas son el gobierno, son los reyes que han tomado ya posesión del imperio babilónico. Ya sabemos que Belsasar ya murió, ya estudiamos el capítulo 5, nos preparó para el capítulo 6 y entramos de lleno en el capítulo 6. Pero hay algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes, ¿no? Y es el hecho de que la petición que se hace al rey en el libro de Daniel nos explica que era por el celo
y preparando una trampa para quitar a Daniel del medio. Sabemos que quien está detrás de todo esto, de todos los dioses, de toda esta falsa adoración, es Satanás. Pero vamos a la historia real, la que nosotros hemos visto, la que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra, porque aquella parte que nosotros no podemos ver, que es la parte de la potestad de las tinieblas, de eso se está encargando Jesús. Nosotros no nos tenemos que preocupar por Satanás, si estamos con Jesús. Hay que aclarar eso. Si estás con Jesús, tú no tienes que tener temor. Daniel 12 nos lo explica. En el versículo 1 mismo nos dice que vamos a tener la victoria con él. Amén. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra enseñanza, al libro de Daniel, para con nosotros, es cómo prepararnos para poder estar con él. Porque no estamos preparados. No lo estamos. Entonces, estas enseñanzas es para que veamos cómo el Señor hace una amonestación como hizo con el pueblo de Israel cuando envía a Esteban. Es la última, hermanos míos. El libro de Daniel es lo último que se dejó escrito para nosotros. Va acompañado con las profecías de Apocalipsis. Después de esto, viene Jesús. Estamos a las puertas. Si no nos preparamos, nos vamos a quedar. Hay que hacer énfasis en eso. Yo no sé cuántas veces te lo voy a decir. Si no te preparas, te vas a quedar. Mi llamado es decirte que te prepares para que no te quedes. Ese llamado también es para mí. Yo me tengo que también preparar. Ahora, ¿qué tiene el Señor conmigo? ¿Qué tiene el Señor con este grupito? Es que nosotros también necesitamos amonestar las tinieblas para que lleguen a la luz que a Él le plació dando a nosotros, como se lo dio a Nabucodonosor, como se lo dio a Darío, como se lo dio a Ciro, como se lo dio a todos esos reyes que Él puso, un solo propósito, de que diesen a reconocer Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero y todos esos dioses son puro engaño de Satanás, para que tú no vayas. Ahora, ¿qué quise decir con todito eso? El mero hecho de que estemos aquí, estemos estudiando el libro de Daniel, en el tiempo que lo estamos estudiando, es porque Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Esa preparación es para que tú también la uses para otro. Ese fue el error de Caifás. Ese fue el error de Nabucodonosor. Y vamos a ver que ese también fue el error de David. No conocemos mucho la historia del rey Darío, pero sí entendemos algo. Que Darío sí es llamado por Dios. ¿Fuiste tú llamado por Dios? Amén. 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 Entonces, vamos a aprender de lo que le pasa a Darío para aplicarlo en nuestra vida, para que no nos pase a nosotros. Porque ese es el propósito que Dios tiene. Dios nos está amonestando, nos está dando ejemplos para que aprendamos de esos ejemplos y lo que va a volver a suceder, que le sucedió a ellos, no te suceda a ti y caigas como cayeron ellos. Porque nos va a suceder. La diferencia entre ellos y nosotros es ¿cuál? En que nosotros vamos a estar preparados. Amén. Amén. Porque el Señor, a través de su palabra, se está encargando de eso. Amén. Eso es lo que hacemos aquí. Estos estudios no tienen ningún otro propósito. Que entendamos el propósito de Dios para cada uno de nosotros en el tiempo del fin. Sus hijos, su pueblo, su iglesia, el pueblo llamado de Él. Porque esto no fue escrito por pura casualidad. Ahora, a fin de entender la apelación del decreto que se hace de 30 días, en el capítulo 6 de Daniel, en donde dice que no se podía por 30 días, ¿qué? Adorar ningún otro Dios que no fuese el rey Darío. El rey Darío aquí está en esta parte de Daniel representado como ¿quién? ¿Quién es el que está buscando adoración única? Darío. Satanás. Satanás se está encargando a través de sus, como yo les llamé antes, sus charlatanes, implantar algo en donde el mismo rey cae en una trampa. Porque acuérdate que el rey, Dios lo llama ¿quién? Isaías 46, Isaías 45. ¿Qué dice? Isaías 44.
mi siervo Darío, Ciro, porque Darío representa a Ciro en el capítulo 6. Acuérdate que el verdadero rey es Ciro. Él pone a Darío como un gobernante en Babilonia después de ser conquistada, pero los medos habían sido conquistados por los persas ya anteriormente. Por eso, para que se cumpliese la profecía, ya habíamos establecido que nos fuimos a Isaías. En la profecía dice que Dios había dicho que ¿qué? Los medos y los persas van a conquistar a Babilonia. Nunca en la historia habíamos visto un conjunto de dos naciones unirse para conquistar otra nación. Pero como la profecía se tenía que cumplir al pie de la letra, Dios permitió que esto sucediera. Esto no fue pura casualidad que ellos hicieron una alianza. Simplemente que para conquistar a Babilonia, los medos son conquistados por los persas y luego a través de los medos y los persas en una unión de su ejército. Yo estuve estudiando un poquito de esto. El ejército de los medos era sumamente inteligentísimo. Esta gente tenía una estrategia para la guerra única. El único problema que ellos tenían era la cantidad en fuerza sobre los persas. Por eso es que los persas llegan a conquistar. Pero los persas luego de la conquista se dan cuenta de que los medos eran bien valuosos como para ir a la guerra. Y hacen una unión. Y bueno, de ahora en adelante nosotros vamos a ser un solo ejército. Acuérdate que para poder conquistar a Babilonia, los medos y los persas en unión hacen algo único, una estrategia única. En todas las guerras del Antiguo Testamento, o sea, las reyes después del exilio, vamos a llamarle, estar entre los reyes, con reyes conquistando naciones y todo. Es el único lugar donde sin un solo soldado muerto, sin una sola batalla, la guerra es ganada. Es conquistada, búscalo. Hay otro acontecimiento como ese, pero sabemos que ese es dirigido por Dios en el exilio. La ciudad de Jericó. Cuando, ¿a través de qué fue derrumbada las murallas de Jericó? De los gritos, de las trompetas. ¿A través de qué? De las trompetas, el sonido de las trompetas. A través de la oración y una procesión por 7 días y en el séptimo día 7 veces 7. Ya estudiamos eso anteriormente. Las murallas se caen porque Dios había dicho que así iba a ser. Porque esa ciudad tenía algo simbólico para con Dios. ¿Qué era? Eran las primicias de la entrada, la conquista a la tierra prometida que Dios había dado. Acuérdate que la ciudad de Jericó Dios no permitió que se tomase nada de lo que se conquistó. Todo era como que las primicias para Él. Lo mismo que hizo Jesús en la conquista de la muerte en la cruz del Calvario. Conquista la muerte, resucita y sube y lleva las primicias al Padre de lo que va a ser ¿qué? Lo que va a ser cuando Él venga a la segunda venida. Exactamente. La resurrección de los muertos. Él lleva las primicias, pero las primicias de la redención. Ahora, aquí necesitamos entender que esto es único. Ellos no pelearon. Primero que nada, era imposible ganarle a Babilonia. Eso ya lo establecimos en el capítulo 5, cómo sucedió. Ellos fueron para allá, hicieron un hoyo bien grande, desvían las aguas del río Éufrates que caen en ese hoyo, las aguas bajan el nivel de agua y el torrente de las aguas bajo las murallas que cruzaban a Babilonia. Ellos entran por ahí, sabemos que el mismo Dios abre los portones, sabemos que entran y sin una sola batalla ellos conquistan a Babilonia. El imperio más poderoso en aquel tiempo. Eso es único en la Biblia. Ahora, aquí estamos hablando de que ahora los medos y los persas que habían hecho esa grande hazaña vienen ya como reyes a establecer su imperio. Ciro viene, deja a Darío. No conocemos mucho de Darío, pero ya estudiamos y supimos que sí, que es un nombre que se le da a uno de los generales, porque acuérdate que los reyes cuando asumían el trono cambiaban su nombre, y muchos de los reyes que conocemos ese no es el nombre original de ellos, como el nombre que se les dio cuando nacieron. Entonces ya todo eso lo estudiamos, ya todo eso lo establecimos en Daniel 5. Ahora, estamos en donde algo que a mí me confundió, ya habíamos explicado con relación a los dioses, ¿por qué estaban encima de las bestias? Que nos fuimos a Isaías 44, ¿te acuerdas? Y estudiamos el cómo y qué se ponían las imágenes sobre bestias, qué simbolizaban las bestias, qué eran las imágenes. Todo eso ya lo establecimos en el estudio pasado. El que no, pues búsquese la introducción del capítulo 6, que está por ahí, que lo explica bien. Ahora vamos a explicar el verdadero motivo que Dios permitió que existiesen
como nación, como pueblo, en Babilonia, para que estos 30 días del decreto tuviesen valor delante del rey, que no era ningún tonto. Porque Darío no era ningún bruto, él no era ningún necio, él sabía. Ahora, él viene y se le presenta algo de lo cual él encuentra que está bien y él firma el decreto. Y un decreto de los medos y de los persas no podía revocarse. Eso lo establecimos también. Pero miren lo que sucede. A fin de entender la apelación de un decreto como tal, hay que entender las problemáticas condiciones religiosas en Babilonia inmediatamente después de la conquista persa. Nabonido, el último rey babilónico, se propuso proteger la ciudad de Babilonia como el último bastón de defensa contra los persas. Procuró lograrlo no solo con tropas y armas, sino también con la ayuda de los dioses. Sus representantes fueron a las principales ciudades de Babilonia, sacaron todas las imágenes de sus dioses de todos los templos y las trajeron a Babilonia. La justificación era que al juntar las imágenes de los dioses en Babilonia, los dioses mismos se verían obligados a defender la ciudad. Nabonito quería tener los dioses de su parte. Cuando está la guerra contra los medos y los persas, dice, los persas, por supuesto, tuvieron éxito a pesar de esta estrategia. Pero cuando tomaron el gobierno, los persas se enfrentaron no solo a problemas políticos, sino también enfrentaron un problema religioso. Estamos ahora en conquista de esto y hay 2.500 millones de dioses en la capital. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacemos ahora? Ahora tenemos que entender dos cosas bien importantes. Los medos y los persas también tenían muchos dioses. Por lo tanto, eso para ellos tenía sentido. Entonces ellos tenían que, como nuevo dirigente, ¿qué harías tú cuando tú llegas a una ciudad nueva y te ponen como el líder de esa ciudad? Congraciarte con todo. Tú quieres ponerte de bien con todo el mundo. No quiere decir que tú te vas a subyugar a ellos, pero tú vas a buscar la manera de cómo ganártelo como tus súbditos, de cómo tú vas. Eso lo presentamos ya en la introducción. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Darío? Ahora, en esta propuesta, esto está en la mente. Este problema es real. Dice, con las imágenes de los dioses reunidas en la ciudad capital, los habitantes a lo largo del reino enfrentaban el problema de orar en templos vacíos. Dice, los persas se propusieron corregir esta situación a petición de... ¿quiénes? De los gobernadores, ¿no? De todos los súbditos de esta nación ahora. O sea, mira, nosotros estamos aquí, yo soy de Mayagüez, aquel es de Venezuela, este es de Colombia, el otro... Y mi Dios está allá en la capital, pero yo estoy aquí en Colombia sin Dios, el templo está vacío. ¿Qué vamos a hacer? Esta problemática existía, un problema religioso, además de los problemas políticos por el cual estaba atravesando la nación después de la conquista. Esto es con lo que se encuentran los medos y los persas cuando llegan y conquistan la ciudad. Ahora, dice así, pero la logística y los ritos implicados hicieron inevitable que la transferencia tomase bastante tiempo. Está bien, no hay problema. Vamos a coger todas estas imágenes de todos tus dioses y te las vamos a enviar a tus templos. Pero son muchos. Hay que buscar muchos troces, mucha gente para cargar toda esta imagen con mucho cariño, con mucho cuidado. Mucha procesión. Porque ahora llegaste al punto. Era un rito. ¿Qué pasó con el pueblo de Dios cuando tuvo que transportar el arca? Aquí vemos la misma situación. De acuerdo a sus creencias, esos dioses tenían que ser administrados en una forma especial, con reverencia, porque era un Dios. Esto tomaba ¿qué? Mucho tiempo, porque eso no era así. Con el arca hubo que mandar un carro nuevo, bueyes que no habían conocido ¿qué? Esos bueyes tenían que ser ¿qué? ¿Quién se acuerda? Y no podían ser bueyes impuros. O sea, este buey que se fue escogido para llevar la carreta donde iba el arca, no podía ser un buey que haya tocado una vaca. Eso lo establecimos ya, eso sabemos si estudiamos Samuel, Reyes, en estas historias nos enseñan todas estas cosas. Ellos tienen las mismas creencias, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque sabemos que todo esto es falsedad.
Todo esto es engaño de Satanás. Pero eran los dioses y había que respetarlos. Entonces, vamos a entrar de lleno en que como esto va a tomar mucho tiempo, esto entonces dice, la crónica del Amonito, está escrito, dice que no fue sino hasta el fin del año del calendario babilónico, unos 4 meses después que todos los dioses fueron devueltos a sus debidas localidades. Ya leímos eso aquí la semana pasada, yo no lo traje hoy porque ya lo habíamos establecido, creo que está en el 5, ¿no? Leímos, ok. Bajo tales condiciones de confusión, una petición de prohibir las oraciones a cualquier dios, excepto al rey mismo, resulta fácil de entender para Darío. Él la firma. Y ahora entramos. ¿Qué resultados trae eso? Y vamos a entrar ahora de lleno en el capítulo 6 del libro de Daniel. Con todo eso explicado, todo eso entendido, creo yo que estamos claros, ¿no? ¿Hay alguien aquí que no haya entendido de todo lo que explicamos en el sábado pasado y lo que he dicho ahora, que haya un poco de confusión y necesitan aclarar? ¿Algo que no se entendió con relación al proceso que estaba pasando? ¿Por qué es que los persas llegan a entrar a la ciudad sin pelear? ¿Quién fue que abrió los portones? ¿Por qué un río tan poderoso? Porque si tú te vas a la historia, eso es bien difícil y sobre todo a entender, de creer. Pero ven acá, estamos tratando de establecer que la palabra de Dios no se ha equivocado. Ese es mi mayor propósito. Yo no me he tomado este tiempo porque yo quiero que ustedes sepan que yo estudié. Es porque yo quiero que ustedes sepan que la historia de Daniel, según está escrita, sucedió exactamente como dice aquí. Amén. Ese es el propósito de este tiempo que yo me tomé aparte. Y el Señor me indica, no solamente el Señor, el libro de Daniel dice 4 fundamentos. Primero, historia, segundo, profecía, tercero, obediencia, último y el más importante, adoración. Ya llegamos a la adoración. El capítulo 6 va en conjunto, cogido de la mano, con el capítulo 13. El orden cronológico del libro de Daniel no fue escrito como sucedió. Eso lo sabemos porque yo lo expliqué. La visión que tiene Daniel ahora en el capítulo, antes del capítulo 7, la visión que tiene en el capítulo 9, ¿precede al capítulo 5 y 6? ¿Sí o no? ¿Él estaba dónde? El primer año de Darío estaba yo en el río haciendo qué sé yo qué, se me presentó la nave y vi un ángel. En el río Lae. ¿Eso sucedió cuándo? Eso es en el capítulo 9. Ahora, ¿por qué entonces estamos estudiando, como habíamos estudiado antes, otras profecías, como por ejemplo en el capítulo 7, que habla de Roma, habla de Grecia, habla de quién más? Pero esos tiempos no todavía no ha pasado. Claro. Después es que nos explica con relación a esas otras bestias y la visión que él ve. Y se envía a Gabriel a explicarle. Tenemos que entender esto, bien fácil para entender el 9, después el 8, después el 7. Pero el libro de Daniel está escrito al revés. Pero después cogen el 10, en el 11 y en el 12 y hacen lo mismo pero en forma inversa. Yo lo voy a explicar con más detalle. Porque parece que estoy hablando como loco y no se entiende, pero tiene un sentido. Es que las similitudes que hay entre uno y el otro, lo que se hace ahora es que las unimos para un mejor entendimiento. Pero Daniel tenía un propósito para eso, porque Daniel, acuérdate que es dirigido por Dios, él no escribió eso porque él le dio la gana. Hay 2 motivos poderosos en todo esto. No estamos estableciendo que yo estoy loco y que Daniel se equivocó al escribir, no, esto es escrito por la inspiración del Espíritu. Amén. Nosotros estamos estableciendo hoy día, para mejor entendimiento nuestro, en base a nuestra cultura, la inversa de unas cosas que en ese sentido para Daniel sí tiene sentido, para Daniel, porque Daniel lo escribió con un propósito. Acuérdate que las profecías vienen después, la historia está antes. ¿Y a quién le estaba hablando Dios? ¿Cuál era la súplica de Daniel? En el capítulo, cuando Daniel está intercediendo para que Dios le muestre qué es lo que va a suceder, se está cumpliendo qué. ¿Qué edad tiene Daniel aquí, ahora en el capítulo 6? 85 años. ¿Qué sucedió con Daniel a los 18? Fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Cuándo es que los medos y los persas invaden y son conquistadores de Babilonia? ¿Cuántos años han pasado? 10 años. 67 años, mi amor, Nabucodonosor y su nieto. 10 años estuvo Belsasar solamente. Pero dice 60 años ya cuando pasó ¿qué?
Ya eso lo establecimos en el otro estudio. Sí. Pero ya Daniel tiene 85 años. Establecimos también que Dios honra a los ancianos. Tuvimos un estudio de eso, fuimos por toda la Biblia, en donde Dios demuestra eso. Ahora es un anciano, es un viejito. Tiene 85 años. Y ahí hay un acontecimiento que tenemos que entender por qué es la súplica de Daniel a Jehová. Ya se cumplieron los 70 años del cautiverio, a donde Dios los había mandado. Y Daniel dice, ¿qué va a pasar ahora? Llega Darío, bajo el gobierno de los medos y de los persas, enviado por Ciro, y ahí es donde Dios empieza a contestar. Pero a través de Ciro, acuérdense que pasa algo. El retorno al exilio del cautiverio de los 70 años. El pueblo de Israel vuelve a Jerusalén, construye las murallas, las puertas de los palacios de los príncipes que se habían quemado, la restauración del templo, que eso viene después, bajo otra. No podemos confundir una con la otra porque son dos eventos diferentes. Ahora, pero ya se cumplen los 70 años, entonces aquí Daniel está, bueno, Señor, ¿qué va a pasar ahora? Ahí es donde a él se le toca. Sabemos que esto viene después y no me quiero adelantar a los hechos, pero Daniel ahora tiene 85 años, ya se cumplió el cautiverio. Estamos cerca de los 70 años de que se cumple el cautiverio a Babilonia del pueblo de Judá, el pueblo leví, el pueblo de Benjamín. Estas tres tribus que estaban en Judá, porque ya estudiamos qué fue lo que pasó con ellos. Ellos apostataron, idolatraron en contra de Jehová y Jehová los castiga. Jeremías no enseñó esto, Ezequiel no enseñó esto. Y ahora Daniel, en su etapa final de la historia, nos está dando los últimos detalles de qué es lo que sucede antes de que entremos en la etapa profética, que es la que viene próxima. Cuando entremos en el capítulo 7 vamos a ver el capítulo 2. El capítulo 2 es historia. El capítulo 2 es la historia de este mundo. Pero tiene muchísimo que ver con el capítulo 7, cuando vamos a ir a Apocalipsis 13, que los tres van de la mano, para que podamos tener el entendimiento de lo que Dios está hablando aquí a través de los símbolos de las bestias, que simbolizan naciones. Y toda esta profecía la vamos a poder entender, la vamos a romper en pedacitos y la vamos a entender. Porque uno de los problemas que tenemos hoy día es que Satanás se ha encargado de que el libro de Apocalipsis es bien difícil de entender. Pero no, Dios no es un Dios que quiere que nosotros andemos en confusión. El que quiere que andemos en confusión es Él. Dios lo hizo bien sencillo, pero el proceso para entenderlo lo vamos a romper en pedacitos porque Dios dejó la manera de cómo lo vamos a entender por los símbolos. En la misma Biblia nos explica lo que simboliza cada cual. Lo que tenemos que buscarlo. Está ahí. ¿Entendemos? Amén. Amén. Ahora, el capítulo 6. ¿Y vamos a dónde? ¿Quién me iba a leer? Que dijimos que estábamos en la palabra de Dios. Vamos a Daniel, el capítulo 6, y vamos a empezar en el contexto completo del capítulo 6. Vamos con el 1 y vamos a ir bien rapidito con esto para que podamos terminarlo hoy. Dice así, dice, el decreto que prohíbe la verdadera ¿qué? En el capítulo 3 sucedió algo. Por eso que dijimos y estuvimos estableciendo los paralelismos entre el 6, el 3, el 2 y el 7, el 9 y el 8 y el 7. Eso que yo acabo de decir en otras palabras, y me he tomado el tiempo para eso, para que podamos entender, porque mi propósito es ese, que nosotros podamos creer que la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra, y que Dios nos está diciendo, mira, despierta. Y ya no voy a decir que el pueblo de Dios está durmiendo, no voy a decir eso más, está en coma. Nosotros tenemos que entender eso y aplicarnos a nuestras vidas. Tenemos que despertar. Y tenemos que gritarle a y despertarle a los que están durmiendo. Porque lo que se hizo aquí, que se cumplió al pie de la letra como Dios lo dijo, lo que vamos a estudiar en el futuro también se va a cumplir, porque por eso establecimos del capítulo 1 al capítulo 6 que Dios no se equivoca y nos dejó por escrito su palabra. Eso es todo lo que he querido hacer buscando la historia, introduciéndola en el libro de Daniel, saliéndome fuera del seminario para poder ¿qué? Impactar nuestras mentes para que podamos percibir que wow, esto es real. Aquí no Daniel no era un loco que escribió esto porque quiso escribir un cuento de hadas. No, esto pasó. La historia lo corroboró, que todo lo que está aquí es real. Con eso dicho,
En el capítulo 3, el rey procuró obligar a los 3 hebreos a practicar la falsa adoración al mandarlos a inclinarse ante la estatua de oro. Nabucodonosor fracasó en su intento de obligarlos a adorar falsamente. En Daniel 6, y escuchen bien, percibimos un intento de prohibir la verdadera adoración. Allá fueron obligados, allá el rey dijo, aquí se le prohíbe. Daniel no puede orar por 30 días. ¿Qué es oración? ¿Qué es orar al Dios verdadero? Cuando tú le oras al Dios verdadero, ¿qué es eso? Adorar. Adoración. La verdadera adoración es cuando tú vas delante de Dios y tú derramas tu alma delante de Él, reconociendo que Él es el único que te va a resolver lo que tú estás pidiendo. No hay otro Dios. Y usamos la naturaleza a través de toda la Biblia, los demás dioses, que Dios ha corroborado que no hay naturaleza ninguna por la cual Él no esté por encima. Eso lo establecimos ¿con qué? ¿Con el Dios de quién? ¿Cuál era el Dios de Nabucodonosor? ¿Cuál era el Dios de Belsasar? El sol, la luna, las estrellas. El Dios de Faraón, ¿cuál era? Ese sí que tenía dioses. El rocío de la mañana, los sapos. Mira, aquel tenía más dioses que yo no sé qué, porque yo todavía no he leído tanto como las 10 plagas, cuando sabemos en el exilio a través de Moisés, todos los dioses que Dios peleó con ellos y le demostró que ninguno tiene ningún poder sobre él. Cada una de esas cosas, de esas plagas que salió. Pero, los piojos, ¿cómo eran? Las ranas, la langota, mira, un sinnúmero, hasta el agua, hasta el río Nilo, era un dios de ellos. Las niguas. ¿Perdón? Las niguas. Las niguas. Aquí vemos cómo Satanás introduce otros dioses. Aquí tenemos el dios ¿qué? El dios sol. Los caldeos vienen de dónde? Babilonia es qué. Todo eso ya lo establecimos. Aquí Nabonito, Belsasar adoraban a la luna. Me gustaría saber, hacer un paralelo ahí, cuáles serían los dioses que Satanás mete ahora en este tiempo. Porque en Egipto el rey tenía muchos No, dioses. pero no tenemos que averiguar. Eso se lo sabemos a simple. No, pero para la grabación. Déjame ver. Para la grabación. Yo te voy a mostrar uno. Para la grabación, para que la gente sepa. Este es uno. Ajá. Nuestros niños se levantan por la mañana y se acuestan por la noche con esto pegado de los ojos y de los oídos. Aquí adentro, aunque tú no me... Es más, yo te voy a decir un poquito más, Y Señor, vamos a hacer un paralelo aquí en esto, porque eso que tú dijiste yo lo quiero aclarar. Aunque tengamos que seguir después con esto, porque fíjate que han tocado un punto en el... Tú siempre estás adelantado, oye, mira. Pero vamos a aclarar eso, porque es bien importantísimo, porque eso nos aplica a nosotros hoy día. Que lo íbamos a hacer, pero vamos a hacer un paréntesis ahí. Nuestros hijos se levantan por la mañana, pegados al internet, al celular. No hay absolutamente nada, hermano mío, que tú busques aquí que no tenga espiritismo. El pastor lo dijo anoche, yo lo dije unos cuantos días por ti, no es que yo sepa más que el pastor, el Señor me perdone y ustedes me disculpan, no quiero saber, como que yo sé más que nadie. Dios me disculpe por esto, porque a veces he dicho estas cosas y suena como que yo estoy, es que no. Lo que yo estoy haciendo es una amonestación. Aquí nadie sabe nada. Eso me incluye a mí. Pero el Señor, en su amor, en su misericordia, nos está mostrando el espiritismo más poderoso que ha existido en todos los tiempos. Está aquí. La elaboración, la producción, la distribución de todo lo que tú compras hoy día está detrás del espiritismo. Búscate un carro, un modelo nuevo. Párate sencillamente de noche y mira los focos y las luces satánicos. Y el diseño que se le ha dado a todos los vehículos nuevos. Son satánicos. Sí. Mírate todos los billboards que tú ves por todas las carreteras ahora cuando tú vas anunciando. Vamos a empezar por la iglesia adventista. Sí. El Florida Hospital. Eso yo lo traje hace un tiempito atrás. Ay, no uno, yo he visto un montón. La vida es grandiosa por ella y tiene un doctor haciendo cirugía, una doctora, tiene una enfermera aguantando, la vida es grandiosa por ella. Hay otro más que está por allí que tiene un bombero con alas. El bombero está apagando un fuego y el fuego atrás simboliza unas alas pegadas de él como un ángel. No hay mayor sacrificio que aquel que da la vida por otro.
Es un versículo de la Biblia. Ujú. ¿Quién fue que dio su vida por todo? Jesús. Entonces está encima. Todo es espiritismo, donde quiera que tú miras. Esos son los dioses de hoy. Ujú. Satanás está introduciendo el espiritismo como nunca antes. Nuestro gobierno. El deporte. Mira, ahora vamos a tocar ese punto que es uno de los más poderosos. Ahora vamos para allá. Hay millones de personas que prenden la televisión hoy día, pasan horas viendo un juego de fútbol. Pero el juego de fútbol no es tan importante que tú lo veas como un entretenimiento si tú tienes el tiempo disponible. Yo no tengo tiempo para ver ni las noticias, fíjate de eso. No tengo tiempo para eso. Ahora, en el deporte hay un señor allí que tiene unos dones y unos talentos que hacen más gol que no. Yo no sé mucho de fútbol porque yo no sé gran cosa de eso. Usted no tiene idea cómo ese señor es adorado. Ujú. Camisetas con su nombre, todo con su nombre, todo. Uy, y fulano de tal que es, sin mencionar nombres ninguno. Nuestros niños, Y le pagan nuestros millones. hijos están sumamente adorando hombres a través de los deportes. Los artistas de televisión. Ahora vamos a tocar el mayor de todos. No quiero adelantar. Hollywood. Vete hoy día y mira solamente cualquier película producida en nuestros tiempos para el cine. Harry Potter. Todo es diabólico. Ahí no hay absoluto, incluyendo la película que se llamó Passion. Hace como 2 años, 3 años que salió de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Hasta ahí está Satanás. Ujú. 7.4 millones en los primeros 3 días de salir. Rompió récord de taquilla en Hollywood. Y mírala bien para que tú veas todo lo que está implicando ahí. Inclusive indica que Satanás tuvo victoria sobre Jesús. Todo eso es lo que nosotros estamos haciendo. Esos son los dioses de hoy. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué estás haciendo tú en tu casa con tus hijos? La moda, hermano. Ahora. Adelante. La moda, el apetito. Te voy a ir un poquito más allá, que esto va a ser un poquito más fuerte, ¿no? ¿Has visto los gustos que tiene tu hija para vestirse? Porque está de moda. Las demás muchachitas en la escuela se visten de tal manera. Y ella quiere vestirse igual. ¿Qué está haciendo? ¿Tú has notado bien cómo se visten nuestros hijos hoy? Están mostrando todo lo que Dios les dio. Prácticamente. Ni siquiera se saben bañar bien. Todavía. La gran mayoría de las muchachitas en la escuela, 10 y 11 años, y ya están vestidas. Los varones. Nuestro vecino, 10 años, qué sé yo, 9, ok. Ya tiene un tatuaje aquí, tiene otro acá, y un boquete aquí con unas cosas guindando así que parece un mono. Pero si tú ves a su papá, Igual. pero O peor. aquel señor está de aquí hasta abajo, él no tiene pelo, él es calvo. Pues él se tatuó toda la cabeza, simulando el pelo con diferentes diseños. Así está el hijo, tiene 9 o 10 años. Y para él, eso está bien. Vete al mall, cualquier mall. O no necesitas referencia ninguna, cualquiera, para que tú veas cómo se camina arriba y abajo. La madre, el padre, con el hijo. Y cómo están vestidos todos, las modas. Esos son los dioses de hoy. Satanás es sumamente inteligentísimo en esa área. Está introduciendo cosas que prácticamente está alejando a nuestros hijos de la verdadera. Ahora mismo, al pastor que vino aquí en la otra me impactó muchísimo porque es una demostración del culto de por la mañana, el culto vespertino que hacemos nosotros en nuestras casas y el culto que se hace hoy. El culto de hoy es que el hijo está en el cuarto con el internet. La mamá está acá cocinando, pero está con el celular. El padre ni se entiende, casi nunca está en la casa, se pasa en el trabajo con la computadora. Con la televisión prendida todo el tiempo. Ya no se hace el culto. ¿Qué está buscando Satanás con todo esto? Hacerlo perder tiempo para perder la salvación. Romper la familia. Ujú. ¿Cuál es la segunda institución del Señor?
familia. La primera es la familia y la segunda es el sábado. La primera fue el sábado, la segunda fue el matrimonio. El matrimonio es la familia. Primero fue el matrimonio, ¿no? Pues el primero hizo Primero fue Daniel. el sábado, después fue el matrimonio. Vamos a buscarlo. Génesis capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Bendijo y santificó el sábado. Génesis 18, capítulo 2. Instituye, dejarás a tu padre y a tu madre y los dos se convertirán en una sola Yo lo carne. digo porque primero Dios creó al hombre y a la mujer. Sí, pero no los Ya, unió hasta claro. después que bendijo el sábado. Ok. Entonces, la primera institución es el sábado, la segunda institución es el matrimonio. Pero no solamente el sábado, mi hermano. Hoy día matamos como que es parte del diario vivir. Ujú. Hoy día tenemos jóvenes que cogen un revólver y se meten en una escuela, matan a 15 muchachitos. Y yo, no, porque está loco, yo no sé qué le pasó. No, eso es Satanás que está metido ahí. Porque él quiere que esto se tire por el piso, que tú no lo respetes. Él quiere, esta parte de aquí, no lo adulterará. Eso es moda. Búscate en la televisión. Yo estuve recortándome en este lugar, ¿verdad? Y nunca me había sucedido antes, porque yo siempre, el Señor me conoce, ya me recorta siempre. Yo llamo, porque yo no tengo mucho tiempo, y perdona que yo siga con mi trabajo, pero mi trabajo no me permite muy. Mira, ¿qué tú crees? Y, sí, pues ven a tal hora, yo voy, me siento, me recojo y me voy. Esta vez me tocó de que por una de esas cosas de la vida, vi una boda, y eso estaba, y me dijo, no, mira, yo, pero es que yo me tengo que recortar. Ah, pues ven, tampoco tengo una pinche, ok. Mientras estoy allí, ellos tienen un televisor plasma de esto en toda la pared de la barbería. Es una barbería mexicana, el muchacho es mexicano, ellos tienen, es un matrimonio que tiene la barbería, hay como 10 barberos, pero a mí me gusta recortarme con él porque... ¿Qué tú crees que estaba en el televisor? ¿La novela? Óyeme, tuve la parte, yo no sabía que Perdón, no tenían el Señor de los cielos en la ¿qué sé yo novela. cómo se llama la novela? Que era que el señor, no, pero el amigo íntimo del otro amigo acostándose con la amiga, que es la esposa del íntimo amigo, y el otro, y eso es todo el escenario por más de media hora que yo estuve viendo allí. Ujú. Eso está bien. Porque, no, pero no te preocupes, que él no se va a enterar. Señor amado Padre de la Gloria, ayúdanos. Media hora completa que estuve en espera para que me recortaran, la novela estaba hablando de adulterio. Nada más. Enseñándole en Biblia a todo con él. Pasa eso y viene otra imagen con relación a aquel que está ahí con sus gafas, el mafioso, el qué sé yo qué, robando y haciendo que sea. No robarás. Todo eso es lo que estamos viendo en la televisión hoy día. Bueno, hasta las noticias no se pueden ver. Ok. Ayer en las noticias presentaron en la mañana a un niño de 11 años que cogió la pistola de su mamá y fue a asaltar a una tienda. Oh, sí, no está bien. Ahora, ¿dónde tú crees que él aprendió que la pistola de su mamá estaba allí? O nosotros somos como aquel que creen, vino un espíritu satánico, se metió en él y le dijo, ¡mentira! Su mamá se lo enseñó. Porque Satanás se ha encargado de que los padres de hoy día no eduquen a sus hijos. Conducción del niño. La señora Fay habla bien claro eso. Como hemos abandonado la instrucción de nuestros niños en su infancia, en su adolescencia. Por eso es que están como están en el día de hoy. Porque no hemos estudiado, no hemos hecho nuestro trabajo. Yo le doy gloria a Dios y no estoy exaltando a nadie. La gloria sea para esto. Amén. Yo he visto la conducción de Roberto Carlos y de Miguel. Ujú. Amén. Yo he visto cómo se compara esa niña que se paró aquí a orar. Esa niña que conoce la Biblia mejor que yo. Tú hablas de cualquier cosa y ella tiene algo que hacer en el estudio de noche. En todos los estudios que hacemos ya lo demuestra. Yo no creo que eso fue que ella lo vio en la televisión. Gloria a Dios. Yo no creo que ella buscó eso y le bajó como que decía que el cura casualidad por eso. No, tú sabes que eso le bajó del cielo. Dios la quiere mucho más a ella que a los demás. Eso no es así. La gloria sea para Jehová. Esos son estos dos individuos que están aquí al frente, que la han enseñado, la han instruido en el camino correcto. Y ellos han sido dirigidos todo el tiempo. Amén. Amén. Eso no es pura casualidad, hermano mío. ¿Por qué? Pienso yo que ellos estudiaron inducción al mundo. Y pienso yo que ellos saben un poquito de lo que dice la palabra de Dios. Pienso, porque ese es el testimonio que yo he visto. Dicho sea de paso, estamos hablando del pastor de esta iglesia y su esposa.
Yo no estuviera aquí si no fuera así. Pues yo no sigo hombre. Para seguir hombre me miro en el espejo. Es más fácil en casa que aquí. 1 hora de camino. Ahora, el espíritu que está en ese Señor es el que me ha demostrado a mí que ese testimonio proviene de Él. Eso es lo que yo veo. Amén. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Los dioses, con relación a la pregunta que hizo Javier, en el tiempo de hoy, lo que estamos viviendo, ¿cómo nosotros podemos hacer? Daniel nos enseña. Estamos haciendo énfasis en Daniel, porque Daniel fue el libro escrito ¿para cuándo? Para hoy. Para el tiempo del fin. Entonces tenemos que entender que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida los sucesos del libro de Daniel, tanto los históricos como los proféticos, haciendo las dos cosas que están entre medio de esas dos cosas, obedeciendo y adorando al verdadero Dios que nos puede librar de todo eso, como libró a este joven y a los súbditos de él en el tiempo de Daniel. Eso es todo lo que tenemos que aplicar aquí. Rompemos el paréntesis y vamos a entrar en este capítulo y vamos a ver si lo podemos terminar con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Javier. Ahora, en el capítulo 1 dice: primero se inducirá al pueblo a adorar falsamente y luego se prohibirá adorar a Dios verdaderamente. El pueblo de Dios no cederá en ninguno de estos dos métodos. Serán tan fieles como los 3 hebreos en el horno de fuego y como Daniel en el foso de los leones. La razón por su inmutable fidelidad será la misma que la de Daniel y sus amigos. El pueblo de Dios habrá desarrollado una sólida relación personal con su Señor. Lo que más necesitamos al entrar en las últimas escenas de la historia de este mundo es una relación personal con Dios. No hay otra solución. Si tú no te asocias con Jesús, tú no vas a pasar al fin de la historia de este mundo y tener la victoria con Jesús. No lo vas a hacer. Eso lo establecimos en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el capítulo 5. Todas las veces que tú quieras alejarte de Jesús, tú estás en manos de Satanás. A eso tú no le tienes que añadir, agregar ni quitarle nada, así de sencillito. Si no estás con Jesús, estás con Satanás. Si no, vete a Apocalipsis capítulo 3. Vete y léete el versículo 10 más o menos por ahí, la iglesia de la Odisea. ¿Qué pasó ahí? Dicho sea de paso, esa iglesia somos nosotros. Porque Apocalipsis está dividido en 7 ¿qué? 7 iglesias, 7 periodos. Esos periodos llegaron a su fin. Como en Daniel, el capítulo 6 llega al final de la historia. En Apocalipsis 3, la historia de la iglesia en sus tiempos, en esos periodos, llegó a su fin en el capítulo 7, que es el que estamos viviendo hoy. El libro de Daniel fue escrito para el tiempo de la iglesia de la Odisea, que somos nosotros. Y Dios ha tomado la libertad de que no estemos como en el capítulo 3 de Apocalipsis tibios, sino que estemos fríos o estemos calientes. O sea, hagamos ejercer el libro de Dios que el Señor nos dio. O estás aquí o estás allá en el mundo, una de las dos. Porque el que está caliente está aquí. El que está frío está en el mundo. El tibio no existe. Eso lo va a vomitar el Señor de su boca, dice. Eso es, ¿qué? Metafórico. Eso es una forma de explicarte a ti que eso no existe. Jesús te está diciendo, mira, o estás conmigo o estás con Satanás, no hay otro. Cuando Elías vino, cuando el Señor envía a Elías el tisbita, Segunda de Reyes capítulo 18, ¿qué sucedió ahí? El mensaje de Elías es porque estás en dos pensamientos. O estás con Jehová o estás con Baal. Elías en algún momento mencionó algún otro Dios. Por lo tanto, Baal simboliza a Satanás y Jehová es el Dios verdadero. Así mismo pasa aquí. En el capítulo 3, como ya establecimos de Daniel, se procuró obligar. ¿Está sucediendo esto hoy con nosotros? Se está buscando obligar que en vez del sábado honremos el domingo. Fíjate, hermano, como dijo el pastor la noche, no solamente el cuarto mandamiento. Se nos está obligando a aceptar que está bien robar, que está bien adulterar, que está bien a través del internet, a través de la tecnología moderna. Se nos está induciendo en nuestra mente un montón de cosas que son en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios, establecida por Dios. Para que aquel que no respete lo que dice la palabra de Dios, está haciendo ¿qué? ¿Qué estás haciendo tú si tú no obedeces la palabra de Dios? Desobedeciendo. Estás desobedeciendo. Por lo tanto, la desobediencia, al contrario de la obediencia, es falsa adoración. Y es pecado. Ahora,
Eso mismo que pasó en el capítulo 3. Ahora en el capítulo 6, no es simplemente que se procura, ¿cómo se llama? Introducirlo. Ahora están siendo ¿qué? Prohibido. Ya no te están obligando. No, allá los tres le pusieron bueno. Aunque mi Dios no nos salve, no te vamos a adorar. Amén. Aquí ahora es una ley. Es una prohibición directa. Javier, ¿tú querías decir algo? Sí, aquí se ve ya eso en las escuelas públicas. ¿Ok? Ahora, lo que queremos establecer es el hecho de que todavía, ¿verdad? Está la obligación. No ha llegado la prohibición. Eso es lo que estamos con el 3 y con el 6. Claro. Ese mismo proceso, ese paralelismo, vamos a traerlo a nuestro tiempo, que para eso fue que fue escrito, y eso que está ahí, eso va a pasar. Lo que pasa en el capítulo 6, que vamos a entrar de lleno, llevo el rato diciendo eso, pero por la pregunta que tú hiciste, lo que tú introduciste, yo quise, Claro. ¿cómo se llama? Irme más allá. La culpa de que esto se está extendiendo totalmente, Señor, yo soy inocente, Javier. Amén. Gloria a Dios que tenemos a Javier aquí. Dice, ¿cuántos príncipes fueron colocados para gobernar sobre los medos y los persas? Eso está en Daniel en el capítulo 1. 120. 120 gobernadores, ¿verdad? Levante la mano el que estudió el capítulo 6, porque eso es bien importante que lo sabemos. Nadie hizo trampa aquí. Uno, tú leíste. No. Ok. Alicia, tú eres mala. ¿Cuántos presidentes fueron colocados sobre los 120? Y el versículo 2 dice que fueron 3. Tres. Entonces, ¿cuál de los 3 presidentes tuvo preferencia sobre todos los demás por el rey? Daniel. Entonces, Daniel había servido como primer ministro de Babilonia en la misma noche que Ciro conquistó Babilonia. Daniel fue nombrado tercero en el reino babilónico. Antes de que fuese conquistado, en esa misma noche, fue el primer ministro. ¿Por cuánto tiempo duró? Horas, dice la palabra de Dios, que duró horas, porque inmediatamente después de la conquista, pues. Ahora, fue colocado como el primer ministro del reino medo-persa, de tercero a primero. Amén. Amén. ¿Por qué ustedes creen que Dios hizo eso? Porque quiere que tenga el control. No, mi amor, Para honrarlo, tampoco. a Dios mismo, por la gloria de Dios. Porque Él fue fiel. Bueno, Y los que son fieles a Dios, Dios hace que con ellos. ¿Qué hace, Señor? lo exalta. ¡Los bendice! El Señor bendice a Daniel con un puesto inigual a todos los demás. Igual que en el capítulo 3, Daniel fue ¿qué? Nombrado sobre los charlatanes. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Sí. Y Daniel hace una petición al rey. Sí. Mis 3 amigos. Y los puso a ellos en lugares Sí. igual que los de él. Sí. Ahora, aquí pasa algo bastante similar. Lo único que aquí es, ustedes han notado que según vamos, ¿verdad? No Daniel con Dios, sino la relación de Dios con Daniel cada vez es más. Estrecho. Ya está acercándose más. Digo, vamos al capítulo 9, donde Dios se presenta personalmente a Daniel. Mira, este libro está tremendo. Dice, todos estos gobernantes sabían que Daniel era digno de confianza, pues sostenía una relación íntima con Dios. Ese es el motivo por que Daniel era el primero en la corte de los medos y de los persas. Ahora, fíjate, tú ponte, yo decía, ven acá, yo acabo de llegar, no conozco a nadie, y inmediatamente este señor que yo no conozco ya es primer ministro de mi reino. ¿Qué pasa aquí? Darío estaba siendo dirigido por Dios. Esto no es pura casualidad. Dice, ¿pudieron los príncipes antifiosos hallar algún defecto en Daniel? Eso es el versículo 4, que dice que no. ¿Por qué? Escudriñaron cuidadosamente a Daniel, pero no pudieron hallar nada contra él. Daniel no defraudaba en su declaración de renta. ¿Qué es renta? ¿Alguien sabe el significado de renta? Yo lo busqué. ¿De qué? Perdón. ¿Ah? Ellos no pudieron hallar nada contra él. Daniel no defraudaba en su declaración de renta y tampoco defalcaba dinero de la tesorería del reino. Era honesto en todo lo que hacía. La palabra renta, los taxes. Claro. El presidente de los Estados Unidos recibía su parte de Daniel en todo. O sea, eso nos explica a nosotros.
¿Cuál fue la única práctica en la vida de Daniel en la cual hallaron los príncipes una manera de atacarlo? Eso está en el versículo 5 del capítulo 6. En la adoración de su Dios. Amén. Dice, nuevamente surge el mismo asunto que antes. Hay un conflicto y el motivo del conflicto es la ley de Dios. Los puntos controvertidos son la obediencia a la ley de Dios y la manera en que se debe adorar a Dios. Estos dos puntos de conflicto se vinculan uno con el otro en Daniel 6, siendo que las historias de Daniel ilustran la crisis que se levantará en el tiempo del fin. Podemos tener la seguridad de que los puntos del conflicto serán los mismos en el futuro. Habrá un conflicto con respecto a la ley de Dios y a la manera en que la gente adora a Dios. Ahora vamos a establecer eso, que eso es poderosísimo lo que estamos diciendo ahí. Porque adorar a Dios lo hace cualquiera. Sí, el lunes, el martes, el miércoles. Y una señora me dijo a mí, pero ustedes los adventistas ustedes son unos fanáticos. Esa fue la palabra que yo usé. ¿Fanáticos? ¿Pero por qué, señor? Ustedes que el sábado a Dios se le tiene que adorar todos los días. Y cualquier día es bueno para adorar a Dios. Así me contestó ella, bien. Yo así, bendito Señor, ayúdame a no decirle a la señora lo que está en mi corazón, porque ahora yo soy cristiano. Decía yo entre mí, ¿verdad? Y ahí hasta que el Señor fue, porque el Señor me dio una foto y yo, mira mi amor. Y usa esa misma palabra y yo, mira mi amor. Léete el capítulo 2 del libro de Génesis, los primeros 3 versículos. Y cuando lo hayas leído, este es mi número de teléfono, llámame. Y si tú quieres lo discutimos, porque eso que tú acabas de decir es un disparate y no tiene sentido. Ni para mí, ni para Dios. Ahora, no es que entremos en controversia, pero me llaman después de leer. Y me fui tranquilo. ¿Tú sabes lo que yo hubiera hecho antes de yo haber conocido bien la palabra del Señor? Tú no quieres saber. Ese señor se me trepó como un león. Ustedes creen que son estos como aquellos cualquier día. Y esta señora es católica, pues está bien, vamos a dejarla quieta porque yo no me voy a meter. Pero está inquieta. Ahora déjame decirte algo. La señora, en su entendimiento, tenía razón. El problema de la señora es la falta de ¿qué? De conocimiento de la palabra de Dios. Y el Señor me dijo, ella está bien, ella lo que le pasa es esto, déjala quietecita. Y yo me fui tranquilito. Gloria a Dios. Me molestó. Mi esposa me enseñó, calladito, te ves más bonito. Yo dije, ok, vamos a aplicarnos eso. Y lo estoy practicando, es parte de las cosas que estaba hablando con el Señor. Dice así, dice, el adorar a Dios en este tiempo no es simplemente cualquier día, todo el tiempo en tu intimidad con Dios es lo que te va a preparar. Pero Dios escogió un día en donde Él dice que ese es el día que Él quiere que le adoremos en congregación. No es cualquier día. ¿Qué pedido le hicieron los príncipes de los artificios a Darío? En Daniel 6 al 9. ¿Qué petición le hicieron? Cualquiera que en el espacio de ¿qué? Un mes. De 30 días dirija, orara a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el pozo de los leones. Nosotros tenemos que entender que esto va a volver a suceder. Van a pasar una ley en donde vamos a ser sumamente atrapados, como fue Daniel aquí, dice así, dice. Estos principios artificios adulaban a Darío y lo consideraron y lo convencieron de que en vista de su importancia toda petición del pueblo debía venir solamente a él, siendo que a los emperadores de la antigüedad les gustaba pensar que eran dioses. Darío firmó el decreto sin darse cuenta que era la intención de estos príncipes destruir a Daniel. Aquí vemos un decreto firmado por el gobierno que prohibía a Daniel orar o adorar a su Dios. Era una prohibición total contra la adoración al verdadero Dios. ¿Va a haber una ley como esa en nuestro tiempo, en el futuro? La ley dominical. Ok. Dice, yo quiero entrar un poquito, bien rapidito, les voy a leer algo que ya yo les había dicho antes, que esto yo lo introduje la semana pasada. Yo creo que
nosotros tenemos que entender, porque ahora viene la vida de oración de Daniel. Dice, ¿cómo es que Daniel adoraba a Dios? ¿Por qué es que Daniel se destacaba? ¿Qué es lo que ellos vieron que les permitió poner ese decreto y que fuese eficaz en la trampa que ellos estaban presentando? Acuérdate que no estamos hablando de un montón de ignorantes. Estos 120 habían sido escogidos como que, ya lo establecimos en el versículo 1. 120 gobernadores. No era porque eran necios, era porque era gente que destacada, tenía sabiduría, sabía. Entonces, esta reunión de 120 reunidos, ¿verdad? Habían procurado planear un plan, ponerlo en acción, y la mente de todo. ¿Qué te recuerda eso? ¿Hay un suceso en la historia bíblica? El ecumenismo, la unión de los líderes religiosos. Algo así. Pero vamos un poquito más allá. Vámonos a la parte positiva de la palabra de Dios, en donde Dios también permitió eso. Y aquí se reúnen 120. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. ¿Quién es el que surge, el que se manifiesta en esta reunión? Satanás. ¿Cuál era la intención de Satanás? Eso lo establecimos en el capítulo 3. Destruir la adoración que Sacar a Daniel del medio, porque Daniel él tenía un propósito para con él. A Daniel él lo iba a utilizar para que estos reyes conociesen Al Dios verdadero. al Dios verdadero. Entonces, aquí está sucediendo lo mismo. El que estaba en esta reunión con estos 120 se llama Satanás. En un suceso histórico en nuestra vida de oración, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de estudiar la palabra de Dios, habían 120 reunidos en el aposento alto. La manifestación de quién pasó allí, quién llegó. el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí Satanás está imitando lo mismo que el pueblo de Dios practica, excepto con sus súbditos, para ejercer ¿qué? Poderío sobre qué. Aquí vemos de lo que estábamos hablando anoche, el conflicto inminente. Esta es la confrontación entre el bien y el mal, entre Jesús y Satanás, que nosotros tenemos que entender que va a volver a suceder porque esto no se ha terminado. Al contrario, estamos en la etapa más, ¿qué? Crítica. Más crítica. Estamos viviendo ese tiempo. ¿Por qué se escribió este libro? Aquí dice ahora, este libro, este señor, ya yo lo introducí y ya yo dije, ¿verdad? Que es un doctor en lingüística, se llama el doctor William Shea, profesor del Antiguo Testamento en Seminario Teológico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estudió en la Universidad de Andrews y tiene un doctorado en teología, un doctorado en medicina, un doctorado en lingüística. No es ningún necio del que estamos ahí. Yo busqué, porque ustedes bien saben que yo no me alejo mucho de aquí, pero cuando Dios usa a alguien, él me hizo mucho trabajo, deben decirle, porque este señor tiene muchas cosas aquí que yo digo, wow, y los respeto. La gloria sea para Jehová, que hay otro Señor que también está siendo usado para que la verdad presente. El pastor me dijo anoche que vino de una iglesia, que también se está proclamando la verdad presente. Amén. Que también se está estudiando la palabra de Dios, que también se está honrando el espíritu de profecía. Amén. Nosotros sabemos que es lo que necesitamos para este último tiempo. Este Señor yo considero que está ahí también. Por lo tanto, vine y lo introduje como padre. No todo el libro, porque él tiene muchas cosas aquí que no nos tomarían mucho tiempo, pero sí hay ciertas cosas con respecto al libro de Daniel que a mí me gustaron y quiero compartir un poquito con ellos. Dice, la relación básica de Daniel con Dios ya había sido establecida en los hábitos de su vida. Mucho antes de que la conspiración se formara en contra suya por los 120 príncipes, Daniel había encontrado en la oración un ingrediente vital para su ajetreada vida en Babilonia como funcionario de alto rango. El decreto únicamente destacó los hábitos de toda la vida de este fiel siervo de Dios. ¿Por qué es que Daniel fue destacado sobre todos los demás? Ahí lo acaba de decir. Porque ellos habían visto en él un testimonio, unos hábitos que él practicaba todos los días. Cuando ellos vieron eso, yo, espérate, no lo podemos coger por ningún lugar, vamos a llegar ahí. Dice,
Daniel fue deportado a Babilonia en el año 606 a.C., 605 a.C., cuando tenía aproximadamente 18 años de edad. El episodio mencionado ocurrió durante el breve reinado de Darío el Medo. Por lo tanto, debió haber sucedido en el año 539 a.C. o el 538 a.C. Si sumamos los años de Daniel en Babilonia, 67 años, a la edad que tenía cuando fue tomado en cautiverio, 18 años, llegamos a la edad de alrededor de 85. Eso fue lo que yo establecí al principio, porque la edad. Yo hice la misma matemática, yo llegué a 84, pero pues. Ahora, el momento en que este episodio ocurrió, Daniel era un anciano cuando los persas tomaron el poder, pero aún era intelectualmente muy capaz y su vida de fe aún brillaba con mucho fulgor. Fue el resultado de toda una vida de fe y oración, un hermoso ejemplo de fidelidad. La fidelidad de Daniel no pasó desapercibida. Hay dos ocasiones diferentes en donde un ángel fue enviado a Daniel y le dirigió unas palabras únicas. Daniel, varón muy amado. Daniel capítulo 9, versículo 23. Daniel capítulo 10, versículo 11. En uno de ellos dice muy amado, en el otro dice muy apreciado. Y depende de la versión bíblica que tú estés usando, la nueva versión internacional usa la palabra apreciado. Yo fui al original y es el mismo simbolismo de las dos palabras en el sentido de definición. Para el contexto de cuando Dios le está hablando a un hijo que es muy apreciado en el cielo. Esto no es pura casualidad. ¿Cómo es que los ángeles conocían a Daniel? Porque Daniel se presentaba todos los días, 3 veces al día, delante de Dios, al trono de la gracia, que está rodeado por millones y millones de ángeles. El testimonio de él no era terrenal solamente, sino que también era celestial. Y en ese momento, cuando estaba bien, oh Señor, perdóname porque otra vez estoy exaltando y me estoy gritando. Pero Daniel era conocido en el cielo. Y cuando había una situación que el Señor sabía para dónde iba, un ángel era enviado. Y resolvía la situación, el horno de fuego, el foso de los leones. ¿Está Daniel incluido en el horno de fuego? ¿Daniel estaba en Babilonia? Los 3 hebreos y Daniel. Eso lo establecimos hace rato. Daniel no estaba ahí, la Biblia no dice dónde estaba. El espíritu de profecía tampoco. Pero suponemos que estaba haciendo, qué sé yo, qué para el rey, porque como él era aquí. Él era el primer ministro. Tenemos que entender que él estaba haciendo algo político, qué sé yo, porque no estaba ahí. Pero sí sabemos que el ataque era contra los hijos de Dios. Satanás estaba buscando a los que eran como Daniel. Entonces, dice que Dios no se había olvidado de su siervo simplemente porque era un anciano. Todo lo contrario. Su consideración por Daniel creció aún más a medida que envejecía en la fe y llegaba a conocer mejor a Dios. Esto debería ser un estímulo para aquellos que han envejecido. Eso lo establecimos la semana pasada y fuimos por toda la Biblia, de todos los viejitos que hay en la Biblia, como Dios los honró. Entonces, nosotros tenemos que estar bien claros que el propósito de que, ¿cómo se llama? Dios se manifiesta en el foso de los leones, en el horno de fuego, capítulo 3, capítulo 6. No es pura casualidad porque Dios le plació, porque tú has visto a Dios en tu casa, personalmente, así como lo vio Daniel. ¿Ha venido un ángel? ¿Te ha visitado? ¿Te ha tocado? ¿Por qué tú crees que no ha pasado eso? A mí no me ha pasado. Parte de la relación de uno con Dios. Porque la relación de Daniel con Dios era sublime, era única, era constante, era diaria, era su hábito, era su vida. ¿Entiendes eso? Para contigo. Dice, cualquiera que en el espacio de 30 días diría a nadie se las dice. Daniel no cambió su forma de orar cuando se firmó el decreto. Podía haber orado en secreto, pero no quiso ocultar su fe. Más bien, Daniel abrió la ventana y oró a Dios 3 veces al día, como era su costumbre. Aquí yacía el secreto del poder de Daniel. Esta es la razón por la cual Daniel tuvo tanto poder en Babilonia y en Medo-Persia. En esta crisis, Daniel necesitaba orar como nunca antes. Nada iba a impedir que Daniel adorara a su Dios. Cambiar sus hábitos de oración, escucha esto, por temor, significaba romper su relación con Dios.
Algunos pensarán que esto era algo insignificante, que Daniel podía haber orado en secreto y así nadie se hubiera dado cuenta. De esta manera podía haber escapado del foso de los leones. Pero para Daniel era más importante la obediencia a Dios que la vida misma. Daniel no quería darle la oportunidad a alguien de pensar que era infiel a su Dios. Su relación con Dios era más importante que su vida misma. Amén. Amén. Dice así, dice, ¿qué informe le rindieron los príncipes a Darío cuando vieron a Daniel orando? Que Daniel hacía ¿qué? Esto está en el versículo 11 al 13. Que estaba Oraba dormido. 3 veces al día. Los príncipes no titubearon, tan pronto vieron a Daniel orando como de costumbre, le llevaron el informe al rey. Era su oportunidad de desquitarse. Ahora podían deshacerse de Daniel, ya la honestidad de Daniel no sería motivo de preocupación. Podían robarle al rey y Daniel no estaría allí para recriminarlos. ¿Cómo se sintió el rey Darío cuando se dio cuenta cuál era el verdadero plan de los artífices príncipes? En el Daniel capítulo 6, el versículo 14, nos da la contestación a eso. Le pesó en gran manera y hasta la puesta del sol trabajó para librarlo. Cuando Darío descubrió el verdadero plan de los príncipes, procuró librar a Daniel. Trató de hallar una forma de sobreponerse a la ley, pero no pudo, pues los príncipes habían redactado la ley con supremo cuidado. Tenemos que entender algo bien claro aquí. Cuando Dios llama a Darío, lo llama a su siervo. Cuando Dios llama a Daniel, lo llama a su amado, su apreciado. ¿Cuál es la relación de Dios con los dos? Es la misma. A Darío le pesó lo que había pasado. Darío fue víctima de Satanás, tanto como Daniel. Porque en su corazón, dice, la palabra de Dios lo dice, la sierva del Señor confirma esto diciendo que Darío estaba siendo dirigido por Dios cuando fue llamado. Inclusive en Isaías capítulo 45, la profecía de que Darío iba a ser puesto como en los asuntos de que el Señor lo había llamado. Él cometió un error también, que lo vamos a ver más adelante. Pero aquí el corazón de Darío le pesó lo que le estaba pasando a Daniel y trató por todos los medios, pero la ley Medo-Persa era irrevocable. Entonces dice, aunque Darío se vio obligado a echar a Daniel al foso de los leones, qué extraordinaria declaración de fe hizo. En Daniel 6, 15 y 16 los versículos dice, tu Dios, a quien tú le sirves, Él te libre. Amén. Dice, Darío conocía el secreto del éxito de Daniel. Tal vez había oído historias en cuanto a Nabucodonosor y sabía que Dios había sido librado a los hebreos en el pasado. Por esto indudablemente tenía fe que el Dios de Daniel podía librarlo de nuevo. Es interesante notar que Darío afirmó que Daniel servía a Dios continuamente. Darío sabía que el secreto del éxito de Daniel se hallaba en la relación que Daniel tenía con Dios. ¿Cómo pasó el rey la noche mientras Daniel estaba en el foso de los leones? El 17 y el 18 dice que se le fue el sueño. Darío no pudo dormir en toda la noche, estaba profundamente preocupado por Daniel. ¿Cómo has pasado tú la noche cuando tu hijo está en alguna situación en donde tú no puedes hacer nada? Se te quita el sueño. Ese mismo amor tenía este señor por Daniel. Dice, ¿qué descubrió el rey cuando vio al foso de los leones la siguiente mañana? 19 y 22, estos versículos explican esto. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones. ¿Cuán feliz estaba Darío? Daniel estaba vivo, su Dios lo había librado. Dice así, ¿qué decreto del rey concerniente a los príncipes artificiosos? Daniel, el versículo 24, que fuesen echados en el foso de los leones. Los leones tenían hambre. Esto demuestra que la protección de Daniel fue en verdad un milagro de Dios. Ya establecimos eso anteriormente. Hay una historia en donde los charlatanes, después ¿qué pasa? Antes de que el decreto del rey de que ellos fuesen echados, dijeron, eso no fue un milagro de Dios. Eso es que a los leones se les había dado mucha comida y no tenían hambre. Eso fue lo que ellos dijeron. La palabra de Dios dice, tú puedes buscar la historia, mira, hay un libro que se llama The History, escrito por un señor que se llama Orodonoto. Es un historiador. Escribió 7 tomos, tiene estos libros. En el primer tomo él explica que dice que en los estudios e investigaciones que él hizo,
con testigos reales, gente que vio los acontecimientos, que todavía estaban ahí. Él escribe que dice que esta historia fue así. Él dice que se le cuenta, y él escribe que no es un mito, que antes de que estos súbditos cayesen en el fondo del pozo, la gente vio cuando fueron despedazados por los leones que brincaban para cogerlos en el aire. Así que imagínate si fue un milagro de Dios, ¿no? ¿Tenían hambre los leones? Claro que sí. Entonces, podemos corroborar a través de la historia que lo que aquí dice aquí es la pura verdad. Ahora, cuando los leones se comen a estos súbditos, se muestra que lo que ellos habían dicho era pura mentira, pura justificación. Dice, de nuevo, Darío hace otro decreto en Daniel. Ahí vamos a tomar un tiempecito pequeño, dice 25 y 29. Del 25 al 28, dice, ¿qué nuevo decreto de Darío? ¿Qué dijo Darío? ¿Quién me lee? 28 al 29. Rapidito, por favor, que ya... Ajá. Desde el 6. El capítulo 6, los versículos 25 al 28. Ok. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman, y también ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es del Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. 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 Qué tremendo testimonio, ¿no? Esto es lo que dice el rey, un pagano. ¿Nos acuerdan la historia de alguien que hizo algo similar? El rey Nabucodonosor Nabucodonosor hizo lo mismo. Pero Nabucodonosor tuvo que comer hierba. que ser un poquito tratado con más fuerza. Dios lo puso por 7 tiempos a comer hierba. Y cuando despierta de que Lo Dios hizo le quita el vegetariano. corazón de bestia y le da el corazón de hombre, él reconoce lo mismo que ha reconocido Darío sin haber pasado por ese proceso. Nabucodonosor tuvo que pasar por la reforma pro salud para poder reconocer a Dios. Amén, amén. ¿Qué nos enseña esto? Vamos a ver. Porque yo quiero pararme ahí. ¿Qué nos enseña esto? Las diferencias entre los dos reyes, Nabucodonosor y Darío. ¿Qué nos enseña? ¿Cómo Dios obró con uno, cómo Dios obró con el otro? Y el por qué, que es lo más importante que tenemos que establecer aquí. Acuérdate que hay algo sumamente importante ahí para nosotros aprender. Y tenemos que sacarlo, tenemos que buscarlo. Pero aplicarlo es la parte importante. Aquí hay una enseñanza única. El reconocimiento de Nabucodonosor, el reconocimiento de Darío. Pero el Dios verdadero. Los dos cometieron un error grave. Esa ley que pone Darío va en contra de la palabra de Dios. Viola el libre albedrío. Tú tienes que adorar a Dios porque tú quieres, no porque seas obligado. Por amor. Ahí Darío y hace un decreto en donde todos sus súbditos tenían que adorar al Dios verdadero porque era el Dios verdadero, porque era fiel por esto y por el otro. Nabucodonosor allá hizo lo mismo después de la estatua. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Entonces, ¿en dónde en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que adorar a Dios? ¿Por qué? Por amor. Por amor. Por amor. Dios no nos exige que nadie nos obligue. Ahí se viola el qué. Hay algo que está establecido en nuestro tiempo. La conciencia. La conciencia, la libertad de conciencia. La conciencia con relación a la religión que nosotros queramos escoger. No todos queremos ser, o no todos somos, o no todos vamos a ser adventistas del testimonio. Amén. No Pero todo. todos sí somos llamados
Ahí está la diferencia. No todos vamos a seguir a Jesús. No todos son Darío fue llamado, Ujú. Nabucodonosor fue llamado. Nabucodonosor decidió no obedecer. Darío se fue por el camino correcto. ¿Y dice qué pasó con su reino? Durante el reinado de Darío, ¿qué pasó? Lo acabas de leer en el versículo. Ujú. Daniel fue Dios próspero. bendijo, Dios estaba con él. ¿Por qué? Dice que él establece. Ahora, él sigue llamando a tu Dios, a Daniel, no nuestro Dios, no mi Dios, tu Dios le dice. Por lo tanto, Darío todavía no ha aprendido a obedecer. Mm. Cuando hace este decreto, todavía Darío no ha Y aprendido. ahí dice que Daniel fue prosperado. Ahora, en el reino de Darío. En el Ahora, reino de ¿quién es el primer ministro en el imperio de los medos persas? Entonces quiere decir Daniel. que el imperio prosperó. Claro, Entonces, porque él era el que porque estaba Dios a la usó- cabeza. pero fíjate, mira, hay algo bien importantísimo que si tenemos tiempo la oración de David al final. Mm. ¡Wow! Si tú te has puesto a estudiar bien esa oración, eso es bien profundo. Como el Espíritu usa ese hombre para con nosotros, porque esa oración está escrita. Mm. Ahora, que nosotros tenemos que entender que a través de nuestra relación con Dios, tanto los paganos como los Beneficio. siervos, Mm. ¿pasa qué? Hay una, ¿Estamos durmiendo todavía? no, hay una bendición. Vamos a ser prosperados Sí, y va a haber bendecidos bendición. si somos fieles, Hay un- como lo fue Daniel. Mira, aquí con esto voy a cerrar, perdón. Perdón, hermano, que yo creo que Darío, él quería, pero como detrás de él había unos que lo empujaban, porque creo que otros fue que hicieron el decreto y él solo firmó. Porque Sí, él pero no luego- quería, en su corazón él no quería Exactamente. a Daniel que sufriera eso, pero estaba como obligado. Engañado, prácticamente. Él fue engañado, mi amor. Lo que sucede es que estamos hablando después de eso. Después de él ver el milagro que Dios hace con Daniel en el foso de los leones, él hace un decreto. Y una Luego, después de declaración. ese decreto, él prácticamente obliga al pueblo a que adoren a Jehová. Mm. Y eso no está bien con la ley de Dios. Porque es por el libre albedrío suyo que nosotros vamos a adorar a Jehová. No porque nos obliguen. Porque va a haber una ley que va a obligar que nosotros le adoremos a Satanás. Es lo mismo. Ahora, esa misma ley hoy día que nos obliga Y permiso. a que adoremos a Jehová, estaría bien también si se impusiese por ¿Cuál es esa ley que va a salir la para...? ley dominical. Nos ok, va a obligar a ok. que adoremos el Ok, sol perfecto. en vez del día verdadero. Hermano, El ahí día... está la adoración y la fe y la obediencia de nosotros hoy en día. Porque Daniel era fiel y pudo soportar eso. Pero hoy en día, si nosotros somos débiles y estamos cediendo poquito ahí, estamos a medias, Amén. vamos a ceder. Lo que nosotros tenemos que entender es el mero hecho de que ni la una ni la otra está correcta. Ni la una ni la otra. No podemos, ¿cómo se llama? El Deuteronomio dice. Ser obligados a adorar a nadie. Tampoco podemos ser dirigidos en el sentido de obligación o de prohibición el adorar o hacer nada, porque Dios habíamos establecido eso. Dios es un Dios celoso que no hace excepción de personas y Él espera que por amor vengamos a Él, no por obligación, no por un decreto, no por una prohibición. Exacto, dice. Ya depende de nosotros. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. Paso sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza. Estoy leyendo el libro de este señor, ¿sí? William Shea. Y esto es en base a el versículo 25 al 27. Dice así: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones, versículo 25 al 27. Debido al fiel testimonio de Daniel, el carácter de Dios llegó a ser conocido por todo el reino de Babilonia y de Persia, a un grado que nunca antes se había visto. Como Él se
arrodilló a orar a pesar de la prohibición, probablemente Daniel no se imaginaba el efecto tan grande que podía causar un acto aparentemente tan insignificante. Seguramente lo vio solamente como una parte de su ronda normal de actividades. Dice, cotidiana, sin mayor importancia en sí misma, excepto que mediante ella se ponía en contacto con su Dios. Con todo, a través de ese acto de oración en despecho a la ley, el nombre y el carácter del Dios verdadero y viviente vino a ser conocido por todo el reino. De la misma forma, nuestros pequeños actos de bondad, fe y amor pueden también tener un efecto que llegue hasta la misma eternidad. A través del fiel testimonio de Daniel, Dios nos llama a una vida similar de fe. Miren lo que dice la sierva del Señor, y con esto voy a cerrar. Dice así, dice, a medida que esto está en Profetas y Reyes, el capítulo 44, el foso de los leones, y la página 402 y 403. Dice, a medida que nos acerquemos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo. ¿Qué tiempo es ese? El tiempo de ahora. El tiempo del fin. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del último libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y de Juan, el revelador, o sea, Apocalipsis, no pueden comprenderse. Pero se ha prometido claramente que una bendición especial acompañará el estudio de estas profecías. Amén. Hay un versículo en la Biblia, Daniel 12:10. Yo no he querido ir allí, porque eso explica lo que ella está diciendo aquí. Dice así, dice, fue dicho de las visiones de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación de Cristo, dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Entenderán los entendidos. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Apocalipsis 1, el versículo 3. Del nacimiento y de la caída de las naciones, según resaltan en los libros de Daniel y Apocalipsis, necesitamos aprender cuán vana es la gloria y pompa mundanal. Babilonia, con todo su poder y magnificencia, cuyo parangón nuestro mundo no ha vuelto a contemplar, un poder y una magnificencia que la gente de aquel tiempo creía estables y duraderos, se desvaneció. Y cuán completamente pereció, como la flor de la hierba. Santiago capítulo 1, versículo 10. Así perecieron el reino medo-persa y los imperios de Grecia y de Roma, que no hemos llegado todavía, pero yo esto lo encontré sumamente precioso. Miren lo que ella dice al final. Y así perece todo lo que está fundado, y así perece todo lo que no está fundado en Dios. Solo puede perdurar lo que se vincula con su propósito y expresa su carácter. Sus principios son lo único firme que conoce nuestro mundo. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito de Dios en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida. Considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad, podremos, como Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, noble y perdurable. Y al aprender en esta vida a conocer los principios del reino de nuestro Dios y Salvador, el reino bienaventurado que ha de durar para siempre, podemos ser preparados con Él a poseerlo cuando venga. El estudio intenso de la palabra de Dios, la oración digna de un rey en reverencia, nos llevará a esa victoria de preparación. Amén. 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 Ahora, ¿qué tú crees de que estemos estudiando algo que nos está preparando para llevarnos al reino de los cielos, y el precio que tú tienes que pagar en donde tú vives?
en donde tú estás, lo que tú estés haciendo el viernes por la noche a las 7:30 en este lugar y quedarte los sábados por la tarde antes de la caída del sol para los estudios que estamos teniendo. De acuerdo a lo que dice la sierva del Señor, ¿qué tú opinas ahora? Amén. Entonces van a defraudar al pastor escogido de Dios para que tengamos esto. Porque esto no proviene de nadie más. Esto el Señor lo escogió a él. Perdón. Olvídense de mí. Olvídense de mí. Yo simplemente soy un siervo del Señor. Porque yo le sirvo al pastor, porque el pastor le sirve al Dios verdadero, que es al que yo estoy buscando. Amén. Yo no soy pastor. Yo no estudié en una universidad de teología. Yo estudié la palabra de Dios en mi tiempo libre. Porque hace un tiempo atrás, como ya yo establecí antes, la gloria sea para Dios. No me estoy exaltando a mí mismo ni al pastor. Dios nos libre. El Espíritu de Dios que ha acompañado a él y me ha tocado a mí es el que nos ha dirigido en todito esto. A mí me encanta la palabra de Dios. Amén. Es parte de mi diario vivir. Yo no puedo salir de mi casa sin estudiar. Yo me levanto de madrugada con ese propósito. Vuelvo y repito, no me estoy exaltando a mí mismo. Ya es parte de mí, me gusta, me encanta. Busco levantarme de madrugada porque esa es la parte que más... Ustedes no tienen idea de la felicidad que cuando puedo sentarme allí. La flaca está durmiendo. Que dicho sea de paso, cierro la puerta porque ronca. Entonces, la pieza está callito, yo solito empiezo a leer. ¡Ay, qué lindo, qué chévere, qué felicidad! Por eso que yo estoy aquí, hermanos míos. Amén. Amén. No es porque Roberto es inteligente ni sabe nada. Yo estoy aquí porque el Señor vio que Él puede usarme a mí porque yo estoy interesado en lo que Él dejó para mí. Amén. Eso mismo está para ti. Pero si no vienes a los estudios, ¿cómo lo vas a tener? Y a veces los viernes por la noche aquí vemos, como decíamos antes, pastor, que a usted no le agradaba mucho. 4 gatos. Aquella era que no le gustaba Alicia. Porque ella tiene 2 perros, no le gustan los gatos. Pero mis hermanos, por favor, saquen tiempo, dejen lo que están haciendo. Ya tú ves lo que dice la sierva. Profetas y Reyes, página 403, lean ustedes mismos. Capítulo 44. El producto del foso de los leones. ¿Por qué? Es que el ángel de Jehová. Ahora, ese otro punto lo quiero establecer antes de cerrar. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo mismo. ¿Quién era que estaba ahí entonces con Daniel? Jesús. ¿Tú quieres que Jesús esté contigo? Amén. Con tus hijos, Claro. en tu casa, en tu trabajo, en tu vida completamente, todos los días. Amén. Entonces, ¿cómo hizo Daniel? Que estar en comunión con Él todos los días. Y para estar en comunión Cada con Él, momento. tienes que dejar todo lo que tú estás haciendo y venir a donde se está estudiando su palabra, en donde estamos buscando prepararnos para que cuando Él venga nos encuentre juntos como encontró los 120 en el aposento alto. Amén. Ese es el mensaje del capítulo 6 de Daniel y el cierre de la historia, en donde vamos a necesitar la verdadera adoración cuando llegue el momento de la ley dominical y tú no puedes hacer lo que a ti te dé la gana en el sábado. Que el Señor nos libre, que el Señor nos cuide y te encuentre a ti tanto como a mí, bendecido por su Espíritu Santo para que tengamos la firmeza, la fortaleza de obedecer lo que está escrito en su ley y no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda para que podamos caminar con Él sin importar las consecuencias. Amén. Amén. Dios me los bendiga. Vamos a orar. Hermano, perdón, quiero hablar algo porque si no hablo, no me exploto o me muero. Mire, no solamente esta historia es hermosa y es algo para nosotros. ¿Qué principio llevó a Daniel a obedecer y a entender y dejarlo todo por seguir al Señor? ¿Cómo estaba su cuerpo? La decisión de él fue no contaminarse con la comida del rey. Dice, anoche estaba yo estudiando eso, un tema demasiado solemne para nosotros en este tiempo. Lo que ingerimos, lo que comemos. Dice que el hígado es el causante de que nuestra mente esté embotada y no podamos discernir claramente la palabra. Nuestro cuerpo tiene que estar limpio. Amén. Limpiemos Amén. nuestro cuerpo Así es. para que nuestra mente pueda discernir las cosas espirituales. ¡Qué maravilla, hermano! Es una limpieza que tenemos que hacer diariamente también. Daniel lo hacía. Ujú. Amén. Eso, la historia se repite y eso es un punto importante cada día pensar. ¿Cómo nos limpiamos? ¿Qué metemos a nuestro organismo? Ujú. ¿Ah? Es Amén. cierto. ¿Verdad? Es verdad. Es Hermana Fanny, no sé, pero el pastor yo creo que está de acuerdo conmigo que tenemos que volver
a que usted nos siga trayendo la reforma pro salud, esos 10 Amén. minutos que estábamos teniendo, Amén. en que no sé, porque yo no voy a, por qué fue que paramos eso, pero vamos a volver, porque Amén. eso, en adición al estudio, en adición a la oración, es sumamente importantísimo y es parte de, la una con la otra van cogidas de la mano. Amén. Es igual que lo que estudiamos anoche. No violar un mandamiento está bien, pero si violas otro, lo estás violando los 10. Así que los pequeños, tanto como los grandes, es igual, estás violando la ley de Dios. Y eres pecador, y es pecado. Y Dios no te va a dejar entrar. Importantemente, para que tú puedas entender esto, Dios no te va a dejar entrar, lo voy a repetir, no vas a entrar. Porque ni un pelo de pecado va a entrar en el cielo. Entonces, si tú con tu pensamiento pecaste, te vas a quedar. Amén. Tienes que instruir a tu mente a través del estudio, a través de la oración, de la reforma pro salud y de todas las cosas que nosotros conocemos que fueron escritas para nosotros, practicarlas. Dar testimonio de que estamos en Amén. ella y hacerlas, no simplemente aparentar. Porque tú puedes aparentar todo lo que tú quieras, pero yo lo he dicho antes y la gloria sea para Jehová. Tú no vas a engañar a Dios. Tú me engañarás a mí. Yo puedo engañarle a ustedes, pero yo no puedo engañar a Dios. Él ve mi corazón y Él sabe todo lo que pasa en lo más íntimo y secreto de mí. Él lo conoce, como si fuera la luz del día al mediodía. Por lo tanto, no nos engañemos nosotros mismos y pongamos a hacer lo que tenemos que hacer. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad para con nosotros, tu misericordia. Sobre todas las cosas, Señor, por tu palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, porque has permitido que en nuestro tiempo la historia nos acompañe y corrobore lo que está escrito en tu palabra como testimonio fiel de que lo que tú dijiste se cumplió, Señor, al pie de la letra. Ayúdanos a entender y a reconocer que todas estas cosas que aún están por cumplirse en el futuro profético también se van a cumplir al pie de la letra. Entonces, Padre Santo, ayúdanos, fortalécenos, danos, Padre Santo, la valentía, así como le diste a Josué, para que nosotros también podamos prepararnos y confrontar esos tiempos difíciles que habrán de venir. Sobre todas las cosas, Señor, úngenos con tu Espíritu Santo y abre nuestros ojos espirituales para que no seamos engañados en el tiempo en que estamos viviendo. Acompáñanos, Señor, que tu mano santa esté sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor, en toda la ancha faz de la tierra, y que cada uno de tus hijos, Señor, reciba tu inmensa bendición. Te damos gracias, Señor, por este privilegio y te pedimos que siga, Padre Santo, tu Santo Espíritu hacia el culto divino, al predicador, nuestro pastor, y que él también sea ungido, Señor, y tocado por tu Espíritu y no él, Amén. para que el mensaje que tú vas a seguir, Señor, a través de él pueda ser comprendido, aceptado y llevado a nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos ejercer el libre albedrío que tú nos diste y escoger el camino correcto, Señor. A ti sea la gloria, la honra, el honor, por siempre y para siempre, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios los bendiga. Amén.